El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, anunció que en la pasada madrugada el gobierno definió incorporarse a un programa liderado por Dinamarca y ejecutado por la FAO para atraer a algunos jóvenes palestinos de la región de Cisjordania para trabajar en un proyecto de agricultura sostenible. Lubetkin dijo que comparte la declaración del Frente Amplio sobre el conflicto palestino-israelí y ratificó la decisión del gobierno uruguayo expresada ayer por el presidente Yamandu Orsi y el secretario de la presidencia Alejandro Sánchez de enviar ayuda humanitaria con leche en polvo y también con arroz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB Noticias. Comenzamos con la información, con 14 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, algo nuboso, periodos de claro, neblinas, vientos soplando al noroeste entre 10 a 20 kilómetros por hora, periodos variables y una máxima anunciada por Inumet de 17 grados. Vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Cuaró, entre Enrique Martínez y Boulevard Artigas. Hay corte por trabajos de OCE hasta el próximo 13 de junio. Juan Ramón Gómez, entre Ramón y Cajal y Garibaldi, hasta las 18 horas. En este caso hay trabajo de hormigonado. Y Libertad, desde Prudencio Vázquez y Vega hasta Obligado, hay un corte total hasta las 17 horas. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El presidente Yamandu Orsi viajará a Argentina el lunes para recibir un galardón en los premios Ana Frank para América Latina, que realizan su segunda edición. Orsi será acompañado por los expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti y también por el ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin. La negociación colectiva tripartita, la calidad del empleo y la reducción de las jornadas laborales son algunas de las prioridades que el gobierno resaltó en la Conferencia Internacional del Trabajo número 113, en palabras del subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto. La justicia citó a una audiencia en Maldonado a uno de los 5 indagados por la violación grupal a Milagros Chamorro en 2010 y al fiscal actuante del caso, lo que desde la defensa se considera como un hecho icónico. La justicia volvió a negar la prisión domiciliaria solicitada por el ex senador Gustavo Penades, imputado por decenas de delitos vinculados con abuso sexual y explotación de menores. Seguirá preso hasta el 10 de octubre, plazo límite para que la fiscal Alicia Gione presente la acusación. 32 personas con patologías psiquiátricas del hogar Paraje de Tranqueras, en Tacuarembó, fueron trasladadas a Montevideo luego de que un procedimiento policial constatara malos tratos, privación de alimentos y golpes por parte de los administradores y trabajadores del residencial. Por la fecha 15 de las eliminatorias, Uruguay cayó 2-0 ante la selección de Paraguay en el Defensores del Chaco de Asunción. Con este resultado, los celestes bajaron al 5º puesto de la clasificación. En la portada, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, anunció que en la pasada madrugada el gobierno definió incorporarse a un programa liderado por Dinamarca, ejecutado por la FAO, para atraer a algunos jóvenes palestinos de la región de Cisjordania para trabajar en un proyecto de agricultura sostenible. En diálogo con M24, el canciller dijo que comparte la declaración del Frente Amplio sobre el conflicto palestino-israelí. 2 proyectos que lo estábamos trabajando hace tiempo y que uno lo resolvimos esta madrugada, que es, vamos a ser parte de un proyecto de promoción, sobre todo en el área de Cisjordania, porque lo de Gaza es de un dramatismo donde está todo absolutamente pulverizado, para la preparación de jóvenes palestinos en la creación de startup, sobre todo sobre agricultura sostenible. Este es un proyecto muy grande que desarrolla Dinamarca con la FAO, y que es totalmente funcional para nosotros. Pedimos incorporarnos a ese proyecto, lo lidera, reitero, Dinamarca, lo ejecuta la FAO, en la cual nosotros vamos, esperemos ahora,
tendremos que ir a los aspectos técnicos, poder traer a algunos jóvenes palestinos de Cisjordania para prepararlos con empresas de nacimiento, sobre todo en lo que nosotros sabemos, agricultura sostenible, etc. Ahí nosotros también tenemos que dar la mano. Y ojalá, también digo, que si hubiera elementos de nuestra joyita, que es el Plan Ceibal, que lo pudiéramos poner a disposición en Cisjordania, como lo estamos haciendo en Armenia, o lo queremos hacer en Armenia, o lo queremos hacer en Guatemala, ojalá lo podamos hacer. Condenamos las masacres que se están dando. No queremos volver al tema de las palabras. No queremos. Si bien se dice, no, genocidio es un cambio de calidad. Es un cambio de calidad. Pero nosotros, como señalábamos, vemos con buenos ojos la declaración de los partidos y del partido de gobierno, como está señalada. El presidente de la República, Yamandu Orsi, viajará a Argentina el lunes para recibir un galardón en los premios Ana Frank para América Latina que realizan su segunda edición. El viaje del mandatario será acompañado por 2 expresidentes. Estamos hablando de Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti, y también por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. La ceremonia, organizada, como decíamos, por el Centro Ana Frank Argentina, se va a realizar el 9 de junio a la hora 19 en el Teatro San Martín y busca reconocer a figuras, instituciones, gobiernos y medios comprometidos con la promoción de derechos humanos, la convivencia pacífica y la inclusión. Eso lo dice el comunicado de Presidencia. A solicitud de la oposición se aplazó hasta el próximo martes la votación del proyecto de la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. La senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional y el senador Eduardo Brenta del Frente Amplio coinciden en señalar que el miércoles puede estar pronto el proyecto definitivo para votar en el plenario de la Cámara Alta. Recibimos un planteo de los senadores de la coalición a través de la senadora Bianchi, donde planteó la posibilidad de seguir trabajando en función de que efectivamente el Senado ha tenido pocos días para trabajar. Nosotros obviamente vamos a privilegiar la posibilidad de tener un acuerdo amplio en este aspecto, porque nos parece que es un tema de todos finalmente, y que es importante alcanzar acuerdos más allá de la decisión del Frente Amplio, que ya tenía un proyecto articulado. El martes estaríamos votando en comisión y seguramente el miércoles, luego de la sesión ordinaria de la Cámara, entraríamos en una sesión donde ya comenzaríamos a votar el proyecto. La Cámara de Diputados tuvo más de un mes para tratar este tema. Aceptamos como senadores trabajar rápidamente, pero recibimos al equipo económico, a todas las delegaciones, y prácticamente no tuvimos tiempo de estudiar. El segundo argumento es que no todo el Partido Colorado está de acuerdo en determinados artículos, que no voy a decir cuáles son, y lo mismo pasa con el Partido Nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas presentó en Artigas un paquete de medidas que contemplan la situación comercial y económica en la frontera con Brasil. La batería de acciones consiste en la eliminación del IVA mínimo y reducción de la tasa básica, la extensión del subsidio en el arrendamiento de terminales de POS, la exoneración de tributos, la disminución de aportes patronales y la reducción del IMESI. Los anuncios fueron realizados por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, y el subsecretario Martín Valcorba, luego de reunirse con la Confederación Empresarial del Uruguay y representantes de los comercios de Artigas. Porque somos sensibles a que las diferencias de precios que hay entre Brasil y Uruguay son lo suficientemente relevantes como para atender esta dinámica. De hecho, solamente para poner un ejemplo, las diferencias, según la Universidad Católica de Uruguay, de precios entre Artigas y Quaraí en la canasta básica es de casi 80%. Exoneración total del IVA mínimo y del 50% de la tasa básica a comercios con la frontera con Brasil. Esto incluye las compras en comercios minoristas de ramos generales que estén localizados a menos de 20 kilómetros de un paso de frontera. Se implementa esto mediante la compra de tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico. Segunda medida, la extensión del subsidio al 100% del arrendamiento de terminales POS para monotributistas y empresas de literal E. Tercero, la ampliación de la reducción del IMESI de 24 a 32% en la frontera con Brasil. La cuarta medida, y es importante, el régimen simplificado de importación. Aquí el Poder Ejecutivo está siendo sensible con un tema muy importante, largamente discutido a nivel parlamentario,
legisladores de la oposición actualmente y que eran oficialistas en el periodo anterior. Ustedes saben que tuvieron iniciativas al respecto. Nos referimos al senador Abreu, nos referimos al senador Bordaberry, también al general Manini Ríos. Bueno, algunas de estas medidas que estamos nosotros aquí, además de contemplar lo que son reflexiones del Frente Amplio largamente documentadas en su programa de gobierno, recogen algunos planteos que legisladores que hoy son de la oposición, que eran oficialistas hasta el periodo anterior, no pudieron instrumentar en el periodo anterior. La quinta medida es una reducción del 75% de los aportes patronales para las empresas ubicadas a menos de 60 kilómetros de un paso de frontera con Brasil, que tendrá una reducción, como decía, hasta el 75% de los aportes patronales de todos aquellos nuevos empleos formales que se creen en los próximos 12 meses. El presidente del Centro Comercial de Artigas, Andrés Ferriz, calificó de histórica la visita de las autoridades de gobierno y de fundamentales estas medidas anunciadas para atender la disparidad de precios en la frontera. El comerciante sostuvo que hay expectativas sobre que las acciones puedan mejorar la situación actual de los comercios y además los indicadores de empleo. Lo que sucedió hoy para Artigas para nosotros de alguna manera es histórico por dos razones. Una, porque nunca habías venido, o creo que en el 85 hay un antecedente de esto. El ministro Done ya estaba en conocimiento de esto, de cómo es, ya había venido antes de asumir, conoce lo que es la situación y lo conoce in situ, que para nosotros eso es fundamental. Ahora vino OPP, ANDE, Banco República, todo el staff del Ministerio de Economía, y vino por toda la frontera, conociendo lo que es la realidad de la frontera. Y bueno, estas medidas para nosotros son fundamentales. Han caído muy bien, nosotros teníamos expectativa, y creo que es el comienzo de la recuperación económica, y podemos decir tranquilamente que la construcción es un 50% más bajo. Tranquilamente lo podemos decir. Podemos decir que hay productos que, bueno, están en el 70, 80% o 40, 50. Estas medidas, capaz que hay productos que va a ser muy difícil llegar al nivel de Brasil, porque está muy barato algunas cosas, pero lo vamos a mitigar. La justicia citó a una audiencia al Maldonado, a uno de los 5 indagados por la violación grupal a Milagros Chamorro en el año 2010 y al fiscal actuante del caso. La joven se suicidó el año pasado luego de haber denunciado 2 años atrás este hecho. La novedad del caso, que entendemos que para el caso es el umbral que logramos cruzar, y además entiendo que también es un hecho icónico para todos los casos de abuso sexual, de violencia de género, que han sufrido y sufren tantas personas en Uruguay, al igual que Milagros. La noticia es que se ha citado a una audiencia en un juzgado penal en Maldonado a uno de los 5 imputados, violadores de Milagros Chamorro, que es Pedro Alberto Martínez Umpierres. Lo menciono con nombre y apellido porque él mismo se ha presentado en el expediente, antes de que fuera citado presentó escritos, y ahora se ha decidido por una juez penal de Maldonado convocar audiencia a Pedro Martínez, que es el que era mayor de edad en la noche fatídica de septiembre del 2010, y a su vez también se convoca, por un lado, a la familia de Milagros, por supuesto, y a esa misma audiencia también se convoca al doctor Sebastián Robles, que es el fiscal que tenía a cargo de la investigación, que decidió reabrir el caso, pero ante nuestra insistencia de que se diligencien medios de prueba, también se valorará cómo está actuando el fiscal. Así que bueno, la novedad es esa. La audiencia iba a ser el próximo miércoles 11 de junio, pero el imputado pidió una prórroga. Seguimos en temas judiciales. La justicia ordenó que el ex senador Gustavo Penades, imputado por decenas de delitos vinculados con abuso sexual y explotación de menores, permanezca en prisión preventiva. Esto será hasta el 10 de octubre, plazo límite para que la fiscal Alicia Gioni presente la acusación. La misma medida se reiteró para el otro imputado en la causa, Sebastián Maubecín. En la audiencia de este jueves, la jueza Marcela Vargas se manifestó contraria a la prisionalización, pero admitió que no está dispuesta a establecer la
prisión domiciliaria para el ex legislador y para que después un tribunal vuelva a revertir esa medida. Vargas dijo en la audiencia que cuando fue a prisión domiciliaria se generó una conmoción social y Penades volvió a la cárcel. La verdad les digo, no estoy dispuesta a hacerlo, dijo. Siguió sosteniendo que el arresto domiciliario es en este momento una medida que puede llegar a servir como escudo, como se dice, a la par de lo que puede ser la prisión, planteó. La magistrada concluyó: entiendo que las víctimas tienen la identidad reservada, se les hace todo tipo de protección, la víctima que falta declarar está en otro continente, agregó. Ahora vamos a salir, nos vamos al Hospital de Clínicas. Ha sido uno de los lugares donde hay mucha atención a nivel periodístico por un hecho trágico que se registró ayer de tardecita, de noche. Allí está nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Así es, Rosina, un gusto saludarte. Ayer fue que aquí en las instalaciones del Hospital de Clínica falleció un usuario justamente de este centro hospitalario por un disparo que realizó un policía mientras esta persona se estaba atendiendo aquí en este centro de salud. Bueno, esto generó, por supuesto, una seria preocupación en los funcionarios del hospital que ya habían decidido previamente un paro de 36 horas que comenzó ayer a las 18 horas y que continuará hasta mañana a las 6 de la mañana. Estuvimos hace minutos con el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villor, que se refirió a lo ocurrido ayer en el hospital. Hay que trabajar ahora, por supuesto que hay una situación que lo que yo te decía ahora de cómo impactó esto en el equipo médico, en el equipo de enfermería que estaban ahí, todos los vigilantes del hospital, pero también hay que analizar, revisar las grabaciones, los videos, revisar el protocolo que tenemos y analizar qué cosas podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Es un hecho excepcional y uno aprende que sacar conclusiones de hechos excepcionales no está bien, pero sí nos sirve como para ver si estamos tomando todas las medidas posibles para que estas cosas no pasen, ¿no? Más allá de este hecho puntual, estamos en un paro de la Unión de Trabajadores con diferentes reclamos. Bueno, conocer un poco la visión desde la dirección del hospital. Bueno, el reclamo principal que motivó esto es una solicitud, un reclamo de los trabajadores del bloque quirúrgico, y en base a ese reclamo se ha estado dialogando y finalmente el día miércoles pasado, hace 2 días, se llegó a un acuerdo finalmente con los trabajadores del bloque. Hay una mesa de trabajo que se va a empezar a reunir para ver cómo darle solución a algunas de las cosas que ellos planteaban. Agregarte a esto, Rosina, que para profundizar en las razones de la medida de paro de 36 horas que decidió la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínica, estoy con una de las dirigentes justamente del sindicato, con María Montañez, a quien le consulto justamente qué llevó al sindicato a este paro de 36 horas. Hola, buenos días. Primera cosa, un poco separar lo que es la instancia donde se resolvió en la Asamblea General llevar a cabo un paro de 36 horas, que ya viene desde hace semanas resuelto por una serie de reivindicaciones, que entre una de ellas es la falta de personal que nosotros estamos solicitando a las autoridades, sobre todo por la cantidad de programas que se vienen abierto dentro del hospital universitario, que cada vez son de más complejidad. Nosotros somos propulsores de que esos programas y que toda la nueva tecnología tiene que venir al hospital universitario, pero siempre para darle la mejor calidad de asistencia al usuario en cuanto a los recursos humanos y los recursos materiales. En el marco antes de comenzar con el paro, bueno, se dan estos hechos lamentables del día de ayer, donde un paciente que nosotros ya lo conocíamos, un joven de 22 años, el cual no era la primera vez que se asistía acá, que había tenido intentos de autoeliminación, que también ya habían ocurrido hechos de violencia hace unas semanas con un compañero licenciado y una compañera enfermera que termina en el Banco de Seguros del Estado. Y bueno, se repite una situación y el cual nos ha llevado a nosotros como colectivo a interpelarnos y a reflexionar también en el marco que tenemos sobre la mesa en este momento a nivel país, a nivel universidad con el programa de salud mental, que justamente estamos en este momento con los proyectos de refuncionalización en el Hospital de Clínicas, viendo la necesidad de capacitación, la necesidad de formación, el rol de la universidad en estos temas.
un joven que viene en busca de ayuda, porque cuando alguien se acerca a una institución con intentos de autoeliminación, a nosotros no nos queda dudas de que está viniendo en busca de ayuda. Y bueno, y nos encontramos que ayer a la tarde terminamos con un final sumamente trágico, sumamente triste. También nos interpela el tema de las armas. No queremos profundizar, o tal vez lo que no queremos es juzgar personalmente al oficial que intervino en ese momento. Queremos creer, y creemos que así fue, que lo que hizo fue de alguna forma salvaguardar la vida de quienes estaban ayer en la emergencia, compañeras y compañeros trabajadores, usuarios, acompañantes. Pero también nos preguntamos si esa es la forma de contención que vamos a tener de aquí en más ante determinados usuarios que se acercan con estas enfermedades psiquiátricas, y realmente nos entristece muchísimo. No queremos más muertes en el hospital universitario ni en ninguna otra institución, así que creo que son momentos en los cuales debemos de reflexionar como Universidad de la República y también como colectivos, como Demos, como sociedad, en cuanto a que cada vez vemos más usuarios que se acercan a la emergencia día a día. Esto sucedió ayer y termina trágicamente, pero es diario la llegada de pacientes con problemáticas psiquiátricas a la emergencia de nuestro hospital, y creemos, y así lo sabemos por compañeros que también se encuentran dentro del sistema, de que no solamente en el único lugar, sino que también en todo el sistema se está reproduciendo cada vez más esta problemática. Y María, ¿hay protocolos o tienen algún tipo de medida para atender la situación de los propios funcionarios que vivieron este hecho de violencia, que imagino que debe haberlos puesto muy nerviosos, ¿no? Bueno, yo creo que ayer quedó claro que no. Está dentro de la mesa y dentro de las reivindicaciones que venimos solicitando, que tenemos que poner en marcha protocolos, que algunos que teníamos ya en este momento terminan siendo vetustos, terminan siendo históricos, y que los tenemos que ayornar a estas nuevas situaciones, como por ejemplo el arma dentro de una institución de salud. Me parece que hay otros métodos que tenemos que ayornarnos en cuanto a eso y formar, capacitarnos, docentes, no docentes, en cuanto a estas situaciones que se vienen dando y que, si bien no queremos, seguramente se puedan volver a repetir, pero esperemos que no terminen tan violentamente y tan trágicamente como lo fue ayer, en el día de ayer. María Montañez, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Rosina, palabras de la dirigente de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, que como decíamos se encuentran en paro de 36 horas hasta mañana a las 6 de la mañana, y bueno, también estas reflexiones que escuchábamos sobre este hecho ocurrido ayer a la tarde. Sí, muchas gracias, Eduardo. Seguimos con temas preocupantes. Un grupo de 32 personas que residía en el hogar residencial Paraje de Tranqueras, esto es en el departamento de Tacuarembó, fue trasladado a Montevideo luego de que un procedimiento policial constatara malos tratos, privación de alimentos, golpes por parte de los administradores y trabajadores del residencial. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, detalló que quienes padecían los malos tratos eran adultos mayores y jóvenes con patologías psiquiátricas. El propio departamento se alertó a las distintas instituciones sobre esta situación, y el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un compromiso con los derechos humanos de todas las personas, está dando respuesta. Estamos trasladando personas a hogares en los que estén en condiciones dignas. Ustedes saben que dentro de los cometidos que tiene el Ministerio está la fiscalización de los establecimientos de larga estadía para personas mayores. Esto no es específicamente un establecimiento de personas mayores, son personas que tienen determinadas situaciones o patologías vinculadas a salud mental. Y bueno, allí el Ministerio de cualquier manera está actuando en estos traslados, que hay que hacerlos con cuidado, porque obviamente el movimiento de las personas en esta condición tan difícil, de tanta vulnerabilidad, tiene que ser muy cuidado, y ahí hay una red de instituciones trabajando, dentro de las cuales está nuestro ministerio. ¿Pero qué fue lo que se constató? Sin llegar a ser morboso ni nada, ¿pero qué se constató? ¿Cómo estaban viviendo? Bueno, hay un proceso judicial en curso, por lo tanto no me corresponde a mí dar detalles sobre el proceso, sí situaciones que obviamente no van en línea con el respeto a la dignidad y a los derechos de las personas, y allí donde eso se constata, el Ministerio de Desarrollo Social, junto con otras instituciones, tiene que actuar, y estamos actuando. Recibimos ahora a nuestra periodista Abril Mederos desde la sede del PIT-CNT. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida, buen mediodía.
Gracias, Rosina, un gusto saludarte. Sí, exacto, porque sigue en pie el planteo del PIT-CNT en torno a la nueva normativa que rige para las licencias médicas del sector público, una situación que intentó tratarse en el ámbito de conciliación que había establecido la Organización Internacional del Trabajo, pero que finalmente no logró llegarse a un consenso allí, y ahora la Central de Trabajadores va a dar un siguiente paso la semana que viene, haciendo un nuevo planteo a la OIT, que a su vez desarrolla por estos momentos y durante la semana que viene también su conferencia anual, que es presidida su asamblea por el ministro de Trabajo uruguayo Juan Castillo. Para hablar sobre todo esto estamos con el secretario general del PIT-CNT, José Lorenzo López. López, gracias por estos minutos. Bueno, ¿Cómo sigue monitoreándose este tema y qué es concretamente lo que se va a plantear la semana que viene ante la OIT? Bueno, en virtud de que, como bien tú lo relatabas recién, no prosperó la posibilidad de que en la conciliación se llegara a un acuerdo para, sobre todo, suspender los efectos de la ley y tratar el fondo de lo que expresa esa ley. Nosotros hemos decidido reforzar la delegación que ya está en la OIT con 3 compañeros más que van a viajar en el día de mañana, una compañera representando a COFE, un compañero representando a los trabajadores del Poder Judicial y otro compañero representando a los compañeros de la Mesa Coordinadora de Entes, los cuales van a plantearle a las autoridades de la OIT que en virtud de que no prosperó el ámbito de conciliación, se le dé tratamiento al fondo del asunto de lo que nosotros estamos reclamando, que es la violación a los convenios internacionales ratificados por nuestro país, que tienen que ver con la protección del salario, con la salud y seguridad en el trabajo y también con la negociación colectiva. Eso que de alguna manera ya fue admitido por la OIT, que puede haber violaciones a esos convenios, por eso se le dio tratamiento. Bueno, se estaría analizando tanto en el Comité de Norma, en el Consejo de Administración y en el Comité de Libertad Sindical, y a partir de allí podría llegar a haber sanciones al Estado uruguayo por el incumplimiento de esos convenios que fueron ratificados por nuestro país. Recordemos brevemente cuáles son los cambios que se establecieron con esta nueva normativa, por qué violaría los convenios internacionales y, en todo caso, qué clase de sanciones le podrían caber al Estado. Bueno, básicamente lo que tiene como efecto este nuevo régimen que se impuso en el gobierno anterior y que, dicho sea de paso, el actual gobierno, siendo oposición, votó en contra de esa ley, y no solo votó en contra, sino que argumentó en contra de la ley, por eso nos sorprende la actitud que tomó ahora. Lo que establece básicamente que ahora a los trabajadores que se enferman se le va a aplicar un descuento de un 25% a partir del 10º día de enfermedad en el año. Esto implica una pérdida de derechos concretos con los trabajadores, de los trabajadores del sector público, que antes no tenían ningún perjuicio económico desde el punto de vista del salario, si perdían las partidas, digamos, complementarias. Entonces, en ese marco de situación, nosotros lo que le habíamos pedido al gobierno era que suspendiera los efectos de la ley, de esa ley, mediante un decreto, el cual ya estaba hasta escrito por el propio Ministerio de Trabajo, que acordaba con los trabajadores esa línea de acción, pero que después, a nivel del servicio civil, se desestimó eso y por lo tanto, en definitiva, se sigue aplicando esa ley. Entonces, en ese marco de situación, nosotros entendemos que no solo se violentó todo lo que tiene que ver con la salud y la seguridad en el trabajo, sino que también, producto de que hay un descuento y que ese descuento no se hace por intermedio de un subsidio, sino que directamente se le descuenta al trabajador de su propio salario en el rubro cero de cada organismo, hay una rebaja salarial y ahí hay un convenio que determina la protección del salario y bueno, y lo mismo lo de la negociación colectiva, porque esto fue impuesto por el gobierno anterior y no hubo ningún ámbito de negociación con los trabajadores para aplicar esta norma, ¿no?
López, le cambio de tema. Ayer la mesa representativa del PIT-CNT se reunió por primera vez luego del Congreso, se estableció el secretariado ejecutivo, usted pasó a cumplir otro rol, ahora como secretario general, y también se definieron las prioridades y las definiciones del PIT-CNT en distintas materias. Una de ellas tiene que ver con definiciones en torno a Palestina. ¿Cómo están observando el seguimiento que hace el gobierno en torno a este tema? Bueno, sí, ayer se reunió por primera vez la mesa representativa electa en el Congreso. Allí se definieron también las nuevas autoridades, responsabilidades que va a tener el PIT-CNT, tanto en su secretariado ejecutivo de 17 miembros, como esas principales, digamos, responsabilidades que tienen que ver con el presidente, el secretario general, el vicepresidente, la segunda vicepresidencia y la Secretaría General Adjunta. Somos 5 compañeros que vamos a asumir esas responsabilidades para trabajar colectivamente en la aplicación de todo lo que se vaya resolviendo en la mesa representativa y el secretariado ejecutivo. Y bueno, si bien ayer no se tomó ninguna resolución con respecto a Palestina, el movimiento sindical tiene una posición clara en contra de esa guerra que se está realizando, contra el genocidio que se está aplicando contra el pueblo de Palestina y evidentemente, más allá de lo que define el gobierno, nosotros claramente estamos absolutamente rechazando toda esta situación que se está generando, que bueno, lo calificamos como un genocidio al pueblo de Palestina. El movimiento sindical tiene que cumplir un rol a la hora de manifestar al gobierno que cambie su pronunciamiento en torno a este tema. Nosotros no hemos analizado en esta nueva composición que emanó del Congreso, digamos, no hemos tomado una posición de fondo sobre el asunto respecto a qué hay que hacer con lo que está diciendo el gobierno, pero lo que sí tenemos absolutamente claro cuál es la posición del movimiento sindical respecto a lo que está pasando con el pueblo palestino. Entonces, seguramente a partir del martes, cuando se reúna el secretariado y posiblemente también cuando se reúna nuevamente la mesa representativa, porque hubo mociones en este sentido que quedaron pendientes de resolver en el Congreso y que están para resolver en la mesa representativa, que van en esta dirección. Lo que sí está claro es que el posicionamiento del movimiento sindical es absolutamente en contra de esa guerra que está llevando adelante el Estado de Israel contra el pueblo de Palestina, que nos parece absolutamente desmedida y que, por supuesto, la calificamos como genocidio sin tener pelos en la lengua. Muchísimas gracias. José Lorenzo López, secretario general del PIT-CNT. Volvemos a estudios. Muy bien, muchas gracias, Abril. Vamos a seguir hablando de trabajo, empleo, la negociación colectiva tripartita, la calidad del empleo, la reducción de las jornadas laborales. Son algunas de las prioridades que el gobierno resaltó en la Conferencia Internacional del Trabajo número 113. En su intervención, el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barreto, informó que a partir del 1 de julio se va a desarrollar una nueva ronda de negociación colectiva tripartita para fijar salarios mínimos y de asuntos que el gobierno impulsará mediante el diálogo social. Si bien el crecimiento es condición necesaria para la creación de empleo, nunca ha sido suficiente si queda librada meramente a los mecanismos de mercado. En el caso de Uruguay, estamos comprometidos a que todo crecimiento se acompañe de distribución, que disminuya los márgenes de desigualdad social que tanto han crecido en los últimos años. A partir del 1 de julio se desarrollará una nueva ronda de negociación colectiva tripartita para fijar salarios mínimos, tal como es tradicional en el sistema de relaciones laborales uruguayo. Y uno de los objetivos centrales del gobierno será justamente la mejora del ingreso de trabajadores y trabajadoras con salarios insuficientes. Impulsaremos que mediante el diálogo social y la negociación se generen acuerdos para la reducción del tiempo de trabajo, para la productividad, para el derecho a la desconexión y para la formación profesional.
Noticias, continuamos con la información con 15 grados a esta hora aquí en Montevideo. Las carpetas de inteligencia policial de la provincia de Buenos Aires entregadas en el marco del Congreso del PIT-CNT a representantes de la Asociación de Funcionarios Judiciales de Uruguay contienen información de exiliados uruguayos en la dictadura argentina. Parte del material no ha salido a la luz porque son legajos personales que solo pueden ser vistos por la persona involucrada o familiares directos, pero que pueden contener información importante sobre el destino de personas desaparecidas, según dijo el ex secretario general de la Federación de Judiciales Argentinos y además miembro de la Comisión Provisional por la Memoria, Víctor Mendívil, a MBD Noticias. La legislatura de la provincia y la Cámara Federal de La Plata nos hace depositarios a Adolfo Pérez Esquivel y a todos nosotros, incluido a mi persona, nos hacen depositarios. Y tiene el único archivo completo de inteligencia abierto de la Argentina. Es el único. Con ese material que hay en ese archivo, nosotros logramos la condena de Checolá, que era el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, del cura von Bernis, de médicos que participaron en partos ilegales y en la venta de menores. Innumerables. Y en el Plan Cóndor, nosotros presentamos una gran documentación en el Plan Cóndor que significó la condena de esos militares. Mendívil confirmó que el archivo tiene información de seguimientos, detenciones y desapariciones de colectivos de exiliados de la región en la década de los 70. Parte del material ya fue enviado a la Cancillería uruguaya en años anteriores. Sin embargo, hay muchos legajos personales. Hay elementos concretos que pueden contribuir en muchos aspectos a seguir profundizando qué sucedió con nuestros compañeras y compañeros durante esa etapa, qué sucedió con los uruguayos que vivían en la Argentina, que estuvieron detenidos, desaparecidos en el Pozo de Quilmes, en el Pozo de Banfield, en otros lugares. Nosotros llevamos esas denuncias al juicio que se hizo por el tema del Plan Cóndor en la Argentina, en el Tribunal 1 Federal de Buenos Aires, y entregamos elementos, y hemos logrado condenas importantes con la información del archivo, que son legajos personales que nosotros no podemos darle difusión ni informarlos públicamente, porque tienen información personal, íntima puede ser, que solamente el interesado directo o un familiar directo puede acceder a esa información. Hay compañeros que son seguidos y desaparecidos en el 74 y después acciones de delegados sindicales del FUNSA creo que es, y de algún otro sindicato, que vienen a Buenos Aires a reunirse con compañeros, y esa es la parte de las carpetas de seguimiento sindical. Las consultas sobre la existencia de legajos personales se pueden hacer al correo archivo@comisionporlamemoria.org. El representante de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, Víctor Mendívil, señaló también que hay un intento de volver invisible la lucha por la memoria en referencia a los retrocesos en la política de derechos humanos en Argentina, a impulsos del presidente Javier Milei, acciones que señaló como desestabilizadoras. Como en la Argentina, como en otras partes del mundo, hay un intento de volver invisible todas estas cosas, de volver difíciles, de terminar con esta historia. Y la lucha por la verdad, por la memoria, por la justicia no se ha terminado. Aunque la verdad sea cara a la investigación y a alguno le moleste, hay que trabajar porque no hay futuro si no se conoce la verdad y no hay justicia, si no hay justicia y no hay castigo a quienes cometieron semejantes crímenes. Así que en ese sentido, siguiendo los caminos institucionales, nosotros estamos en esa lucha, por eso que digo, para que la verdad, la justicia, triunfe y no suceda nunca más, aunque haya intento de los desestabilizadores o de los gobiernos de turno, como en el caso de la Argentina, que intentan borrar o de desmantelar los sitios de memoria, nuestra pelea continúa. La situación de despidos masivos, cierre de espacios de memoria y desfinanciamiento que amenaza el legado de memoria, verdad y justicia en Argentina ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos y los propios funcionarios.
ANEP lanzó hoy un concurso de ensayos sobre el genocidio armenio, esto en acuerdo con la Unión General Armenia de Beneficencia. Los destinatarios son estudiantes de bachillerato y contarán con un tutor que será un docente que ellos elijan. El resultado final es una selección de ensayos sobre el genocidio armenio que se van a publicar en inglés, además de español, inglés, armenio y en lengua de señas. ¿Por qué eligen esta temática? Bueno, porque nos parece que es importante reflexionar sobre un tema tan fuerte y que Uruguay además tiene, digamos, el honor de haber sido el primer país del mundo en legislar y reconocer ese genocidio y por lo tanto también permite reflexionar sobre los acuerdos de políticas de Estado que el país tiene. Y estos son dos elementos importantes para que la educación pública contribuya, digamos, a reflexionar temas que nos unen a todos. La Dirección General de Educación Inicial y Primaria aprobó lo que llama una hoja de ruta que procura la inclusión de los casi 4.500 niños y niñas que aún están fuera de la educación inicial. Esto según el documento, desde este mayo y hasta febrero del 2026 se va a estar marcando el compromiso con la educación desde los 3 años de edad, buscando garantizar que todos los niños y las niñas de esa edad tengan acceso a las aulas. Uruguay tiene una política de educación inicial y de la primera infancia donde hay un siglo de tradición en este sentido. Nos está faltando unos 4.500 niños y niñas que todavía no están ingresando a las aulas de 3, ya sea a INAU, a Plan CAIF, a la educación privada o a la educación pública. Estos 4.500 son los más difíciles. Lo que aprobó el Codicen de la ANEP, que es una de las primeras medidas, es una hoja de ruta para ubicar a esos niños, trabajar la importancia de la escolarización. Recordemos, participar del sistema educativo desde edades tempranas mejora el desarrollo de niñas y niñas, pero además protege otro conjunto de derechos, el acceso a la salud, la alimentación. Así que estamos en condiciones de que en este periodo de gobierno todas las niñas y niños de 3 años estén en el sistema educativo. Hoy es viernes, día de columna internacional y por suerte tenemos a Alejandro Gabar con quien vamos a compartir algunas de las noticias que se han destacado esta semana. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido. Gracias, Rosina. Buen mediodía. Bueno, ha sido una semana muy intensa, muy agitada y donde lamentablemente las guerras no solamente que siguen su curso, sino que han tomado características muy especiales. No nos vamos a referir específicamente a ellas ahora, simplemente decir que fue una semana donde una muy polémica y cuestionada Fundación Humanitaria de Gaza suspendió la ayuda a la población palestina al borde de la hambruna a raíz de una serie de ataques que se producían justamente en momentos en que las personas desesperadas iban a buscar su alimentación en medio de un caos y una distribución absolutamente irracional de alimentos que tuvo la muerte de muchos palestinos. Se ha acusado al ejército de Israel de propiciar justamente esas muertes. También esta fundación trabaja con guardias privados armados, lo cual genera un estado aún más complejo a lo que se viene dando. Ese es un punto. El otro es que esta madrugada, y lo estaremos desarrollando, Rusia respondió con toda la fuerza, con drones y misiles, aquel ataque estratégico que el fin de semana pasado dio Ucrania a Rusia, atacando 4 aeródromos y destruyendo buena parte de la flota de bombarderos en un ataque sorpresivo que ha generado esta respuesta por parte de Rusia. Ni que hablar que las intenciones de llegar a un acuerdo de paz han caído en saco roto, la que se hizo en Estambul con el patrocinio de Estados Unidos, en fin. Las guerras estas, por lo menos 2, también siguen a todo vapor. Pero vamos a quedarnos en la región, porque esta semana se supo, y de gran impacto en la política argentina, que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vuelve al ruedo electoral, en este caso para las elecciones legislativas que se van a desarrollar en el mes de septiembre, en un anuncio que era muy esperado por sus seguidores, pero también que generó reacciones inmediatas hacia la interna del peronismo, pero también hacia afuera. ¿Por qué hacia la interna?
porque esta decisión de Cristina Fernández rompe con cierto aislamiento que existía o una división importante con otra de las figuras más importantes que tiene hoy el peronismo, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ayer ya se reunieron para delinear una estrategia conjunta, decidieron formar una comisión. Recordemos que hoy por hoy el Partido Justicialista o el peronismo está dividido en dos sectores bien definidos. Uno es el que lidera Cristina Fernández, o sea, lidera el kirchnerismo, la cámpora y algunos sectores, mientras que Axel Kicillof tiene a 40 gobernadores o intendentes de su lado en la provincia de Buenos Aires y con un apoyo importante, y se perfila como una opción o una figura potencial para las próximas elecciones. La relación, entre otras cosas, se había roto por la decisión del gobernador de Buenos Aires de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, algo a lo que se oponía Cristina Fernández en el entendido de que eso le iba a propiciar una derrota importante al justicialismo, pero ahora las cosas cambiaron y deberán negociar e ir juntos a esa elección que se considera fundamental porque además La Libertad Avanza, el partido de Milei y el PRO de Mauricio Macri han decidido confluir conjuntamente a ese periodo electoral y por tanto el peronismo quiere de alguna manera marcar un perfil más fuerte después, bueno, de todo lo que ha dejado el proceso de salida del gobierno, las divisiones internas y la situación propia de Cristina Fernández, tanto desde el punto de vista judicial como político, donde ha perdido muchísimo terreno. Eso en lo que respecta a la política argentina puntualmente. La novedad de la semana fue indudablemente el regreso de Cristina a las lides electorales. Esto lo anunció además en una entrevista que se le realizaba en el canal C5N. Y ahora nos vamos a Bolivia, donde la situación sigue siendo muy compleja. De última hora, el gobierno boliviano ha denunciado por terrorismo e incitación al delito al expresidente Evo Morales, que viene liderando una serie de movilizaciones desde hace varios días y cortes de ruta que en pocas horas pasaron de 17 a 28. Hoy está medio Bolivia cortado en sus rutas en las principales ciudades, por lo menos en la región de Cochabamba, donde es fuerte Evo Morales y sus seguidores, pero también en Oruro, Potosí, por supuesto en la capital La Paz y por supuesto en Santa Cruz de la Sierra, una ciudad que tiene allí a la oposición principal, a el presidente Arce Catacora, al MAS, a Evo Morales, a todo lo que signifique el indigenismo en el gobierno boliviano. Pero el gran conflicto es el que existe entre el presidente Luis Arce y Evo Morales. Los seguidores de Morales quieren que sea candidato en las próximas elecciones que se van a desarrollar en el mes de agosto. Morales está inhibido constitucionalmente por haber estado ya más de 2 periodos en la presidencia. Esto se da en un contexto de una crisis social, política ni que hablar, tremenda que vive Bolivia, con escasez de combustible, con falta de dólares, con problemas de muchísima índole que no solamente le han complicado la vida al gobierno, sino fundamentalmente a la posibilidad de que el MAS y el socialismo continúen en el poder en Bolivia. El otro día, García Linera, ex vicepresidente boliviano, en una entrevista se refería a lo problemática que resulta esta situación en la cual ni Morales ni Luis Arce ceden y que eso puede llevar a una verdadera, y lo está haciendo, catástrofe política a Bolivia, donde quienes están restregando las manos son los sectores de derecha que están esperando una caída en las elecciones. Veremos cuál es el perfil a medida que se acerca la fecha, pero lo cierto es que Bolivia está en un estado de conmoción interna importante a partir de los bloqueos de carreteras, de los enfrentamientos con la policía. Han habido heridos de ambos lados, entre manifestantes y agentes de seguridad. Todo esto en un contexto de crisis que lamentablemente está viviendo en forma muy severa el pueblo boliviano. Muchas gracias, Ale. Hasta luego. Y nosotros nos vamos, volvemos a las 18:55 con nuestra edición central el domingo a las 19 horas, si no, el lunes a las 8 tempranito. Que pasen muy bien, hasta luego. El presidente Yamandu Orsi viajará a Argentina el lunes para recibir un galardón en los premios Ana Frank para América Latina, que realizan su segunda edición. Orsi será acompañado por los expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti y también por el ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin.
La negociación colectiva tripartita, la calidad del empleo y la reducción de las jornadas laborales son algunas de las prioridades que el gobierno resaltó en la Conferencia Internacional del Trabajo número 113, en palabras del subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto. La justicia citó a una audiencia en Maldonado a uno de los 5 indagados por la violación grupal a Milagros Chamorro en 2010 y al fiscal actuante del caso, lo que desde la defensa se considera como un hecho icónico. La justicia volvió a negar la prisión domiciliaria solicitada por el ex senador Gustavo Penades, imputado por decenas de delitos vinculados con abuso sexual y explotación de menores. Seguirá preso hasta el 10 de octubre, plazo límite para que la fiscal Alicia Gione presente la acusación. 32 personas con patologías psiquiátricas del hogar Paraje de Tranqueras en Tacuarembó fueron trasladadas a Montevideo luego de que un procedimiento policial constatara malos tratos, privación de alimentos y golpes por parte de los administradores y trabajadores del residencial. Por la fecha 15 de las eliminatorias, Uruguay cayó 2-0 ante la selección de Paraguay en el Defensores del Chaco de Asunción. Con este resultado, los celestes bajaron al 5º puesto de la clasificación. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, anunció que en la pasada madrugada el gobierno definió incorporarse a un programa liderado por Dinamarca y ejecutado por la FAO para atraer a algunos jóvenes palestinos de la región de Cisjordania para trabajar en un proyecto de agricultura sostenible.